histórica tiene que llevar a la igualdad, acá hemos dado muestras de todo lo contrario, o quizás lo que ocurre en las aulas, lo que pensamos y lo que no hacemos los docentes. No sé, en primer lugar, bueno, también me gustaría ya lo que han hecho todos los colegas, que me parece agradecer la invitación, y por otro lado también celebrar que los investigadores se preocupen por los problemas de la educación y de la enseñanza. Porque yo que si bien soy profesora en historia y me he dedicado a la enseñanza de la historia, porque tengo la firme convicción y el convencimiento absoluto y total que es a partir de la educación y de la enseñanza y de la educación histórica desde donde se puede transformar y cambiar la sociedad. Y ahí está el sentido y la importancia que tiene la incorporación de la historia en la escuela secundaria. Me queda muy poco tiempo, voy a tratar de sintetizar algunas cuestiones sobre lo que es la nueva escuela secundaria en Tucumán. Pero en primer lugar me gustaría hacer una afirmación muy importante con respecto a la escuela entendida como un ámbito, como un espacio público, ya que en ningún otro lugar más que en la escuela es el espacio más conveniente donde el profesor de historia puede actuar como un historiador público que está comprometido además con la tarea de hacer que los alumnos, los estudiantes sean una parte activa e importantísima de la historia y sean constructores y sujetos de esa historia. Por otro lado, y ahí sí voy a tomar una cita de Violeta Núñez, creemos que a partir de la ley de educación que plantea la obligatoriedad de la educación secundaria, constituye, y dice Violeta Núñez, una oportunidad para remover las condiciones que obstaculizan el acceso de todos los ciudadanos a la adquisición de los instrumentos de pensamiento y de saberes diseñados y construidos a lo largo de generaciones como legado para todos. Y en última instancia, creo, y así lo dice la ley, que uno de los objetivos de la ley, íntimamente unido con la enseñanza de la historia, es la formación de una ciudadanía democrática. Y entonces ahí también cobra un lugar especial la enseñanza de la historia. ¿Cuál es la situación de la escuela secundaria en Tucumán? Para ello nosotros hemos tratado de hacer unas entrevistas a docentes. Conocemos la realidad de la escuela secundaria que, como acá ya lo han dicho muchos de los colegas, ha nacido históricamente con el propósito de preparar a las jóvenes generaciones para los estudios superiores en el marco de una cultura común propia de la concepción liberal de la ciudadanía. En la actualidad, tras sucesivas reformas, se ha ido planteando también la necesidad de educar para el trabajo, para la continuidad de los estudios y para la formación de la ciudadanía y la vida democrática. Y este último propósito plantea muchísimos desafíos para la escuela. Y le plantea desafíos, y ahí me acuerdo de una cita que dijo Clotilde Yapur, que era la profesora de la didáctica general para todos los profesorados en la facultad, que la escuela secundaria era conflictiva y problemática, porque ella planteaba una paradoja, y tiene que ver con algunas cuestiones que ya han ido apareciendo. Su estructura, dice, pertenece al siglo XIX. Los docentes son del siglo XX y los alumnos de la escuela secundaria son del siglo XXI. Y entonces, ante semejante disparidad, no son pocos los problemas que los docentes tienen. De ahí que le perdono a Marta que se haya extendido en esto de la formación docente, porque creemos que a partir de la formación de los docentes, y que es la formación de los docentes lo único que puede
modificar las prácticas y la enseñanza de la historia en el aula, ¿sí? Porque en última instancia, más allá de lo que decía Ariel, que los docentes en el aula son pequeños dictadores, bueno, es el único espacio también donde los docentes gozan de autonomía como para poder seleccionar y ver qué es lo que se enseña. Por otro lado, en Tucumán, la escuela secundaria, como todo el sistema educativo, se encuentra atravesado por múltiples conflictos que afectan a toda la sociedad actual, tales como la marginación, la discriminación, el abandono, la desintegración familiar, la violencia, las culturas juveniles, sin contar la fragmentación y la sobrecarga a veces de los espacios curriculares. Además de todas las dificultades que tienen los docentes, que a pesar de que en Tucumán existen a partir de la ley, que es la Ley de Educación, que se adapta a la ley nacional, que es la 8391, escuelas de nuevo formato donde, y algunas conservan aquellas cuestiones del viejo proyecto 13, donde hay docentes por cargo, los docentes siguen siendo docentes, trabajo docente igual, ahora cátedra, igual a un profesor taxi que va de un lugar a otro para cumplir, digamos, las horas que necesita. De manera tal que la ley de educación, en lo declarativo, que también lo señalaba Marta, bueno, trata de paliar todos los efectos negativos. Sin embargo, bueno, es solamente en lo declarativo. Nosotros hemos visto la sensación de desesperanza, de crisis que tienen los docentes. Yo voy a leerles así rápidamente lo que un docente con pocos años, egresado de la universidad, dijo: que existen no solo un sistema educativo referido a Tucumán, sino dos sistemas educativos. Uno para las escuelas de gestión privada, aquellos donde asiste la clase media o la media alta, y otro sistema educativo para la escuela pública. Y también cuestiona, digamos, que la educación, digamos, los aportes que vienen desde la pedagogía, porque critican a la educación en clave enciclopedista y sin embargo todavía no han logrado proponer un nuevo modelo alternativo que funcione. ¿Cómo seguimos? Digamos, esto es una síntesis de muchas entrevistas que hemos realizado, tanto a profesores como a asesores pedagógicos, donde también señalan que el peso de la reforma recae sobre los docentes que por otro lado están en el sistema y que escasamente han sido consultados sobre su adhesión a las propuestas. Y por otro lado, son propuestas para las cuales tampoco han estado capacitados. Entonces, nosotros nos planteamos cómo seguimos a partir de ahora. Bueno, Tucumán está trabajando, y ya termino porque generosamente, más allá de los 5 minutos, me ha cedido 2. En realidad 5 más. Gracias, Ignacio, porque me conoce. ¿Qué está pasando? En Tucumán se está trabajando en el diseño curricular jurisdiccional. Diseño curricular jurisdiccional para el ciclo básico de la educación secundaria. Por supuesto que obviamente que este diseño curricular se inspira en los NAP, los núcleos de aprendizaje prioritarios, de los cuales ya esta mañana los colegas se han referido. Y en este diseño curricular jurisdiccional, sus autores señalan, bueno, y desde su fundamentación proponen una enseñanza de la historia basada en los procesos, es decir,
planteando las relaciones entre los cambios, las continuidades, en un espacio y en un tiempo determinado, para poder a partir de ahí lograr comprender el complejo dinamismo de las sociedades y poder ir elaborando una serie de redes explicativas. Sin embargo, es decir, esa es su fundamentación, una fundamentación que supera, digamos, los encuadres positivistas que aparece como más renovado. Plantea ejes donde ahí advertimos algunos enunciados, a veces más renovados, otros más tradicionales. Para primer año se busca trabajar desde aproximaciones propias hacia la disciplina, qué es la historia, cuáles son las fuentes de la historia, y después sobre las sociedades en el tiempo, en espacios lejanos, pero también en algunos espacios más cercanos. En segundo año se parte de analizar los procesos históricos de las sociedades europeas y americanas en toda su complejización a través del tiempo. Y en el tercer año el análisis se focaliza en la historia argentina, en la historia latinoamericana y del mundo hasta las primeras décadas del siglo XX. ¿Qué podemos decir de estos diseños? En primer lugar, tiene lo que decía recién, algunos enfoques renovados, otros con algunas pautas enciclopedistas. ¿Cómo van a terminar? Todavía no están totalmente elaborados. Sí podemos decir en esto que hablaban del modelo A, del modelo B y del modelo C, como para poder ir sintetizando algunas cuestiones, que en Tucumán la decisión es que la escuela secundaria tenga historia en sus 6 años. En primer lugar, daba por obvio algo que para mí y es para nosotros obvio, ¿sí? Tucumán se estableció una primaria de 6 años y una secundaria de 6 años, 3 del ciclo básico y 3 del ciclo orientado. Y entonces historia aparece de primero a sexto año. Es decir, cómo está repartido esos 3 horas de primero a tercer año, y en el ciclo orientado 4 horas en el cuarto año, 3 horas y 3 horas en quinto y en sexto año, dejando el sexto año para la historia regional, la historia de Tucumán. Es decir, ese es el planteo que está previsto para el diseño curricular en Tucumán. Creo que por lo menos esto es lo que le podemos acercar. Creemos también que la nueva escuela secundaria tendría que, esto que hablamos de la inclusión, creemos que tiene que tener una inclusión más inclusiva. ¿En qué sentido? No solo en el sentido del ingreso y de la permanencia de los alumnos, porque las resoluciones ministeriales de la provincia de Tucumán apuntan fundamentalmente a la permanencia y ponen mucho énfasis en la evaluación, pruebas integrales, recuperaciones de recuperaciones. Entonces ahí hay que estar como muy atentos. Entonces creemos que la inclusión, y reitero, más inclusiva en el sentido de poder acompañar trayectorias escolares que sean exitosas fundamentalmente, y eso implica el logro de aprendizajes significativos a partir de una educación histórica que les permita
poder entender el presente, poder desarrollar la conciencia histórica para comprender el presente, poder tener futuros posibles transformando la realidad, si no, es decir, no tiene sentido. Y esto que también Marta hablaba en la formación docente, de abrir la cabeza, bueno, nos recuerda lo que plantea Morel, es decir, no llenar una cabeza, sino también tener la cabeza bien puesta con conocimientos, con conceptos que les puedan hacer entender la realidad. Bueno, no sé. Bueno, gracias.